¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, cuando nos estén escuchando, porque al final las ventajas que nos da Internet es que podemos consumir el contenido cuando queramos. Saludos de quien les habla, Samuel Rodríguez, socio director y fundador de Big Data Magazine, ese medio de comunicación referencia dentro del sector del Big Data, de la inteligencia artificial y de esos datos, ¿no? De esos maravilloso mundo de los datos que nos acompañan en nuestro día a día sin querer y aun queriendo. Hoy tenemos una entrevista, unos minutos por delante muy especiales, que teníamos muchas ganas. De hecho, estrenamos camisa, incluso para la ocasión. Vamos a entrevistar a una de las personas que son referencia dentro del mundo de la inteligencia artificial y con quien, bueno, yo llevo un par de días documentándome sobre ti, leyendo muchísimo. Y la verdad bueno, para mí esta entrevista es un placer, estos minutos contigo. Así que, en primer lugar, gracias por aceptar estar con nosotros hoy y estoy hablando y agradeciendo a Amparo Alonso Betanzos. Ella es doctora en física y catedrática de la Universidad de A Coruña, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y además miembro del Consejo de Investigación TIC de A Coruña. En primer lugar, muchísimas gracias, bienvenida y muy buenas tardes, días o noches, Amparo. Gracias a vosotros por haberme invitado, un placer. Buenos días para mí. Buenos días de momento. Hoy es realmente cuando grabamos esto viernes, 9:48 de la mañana y a ver si nos respetan las conexiones. Seguramente que sí. No estamos en horario Netflix ni Disney Plus, así que no, estaremos tranquilos. La primera pregunta que quería hacerte y que también desde redacción me envían es, vamos a tratar de darle una definición a la inteligencia artificial, porque bueno, sabemos que la inteligencia artificial, arqueo de cejas, eso va a ser una pregunta complicada, pues la capacidad, podríamos decir que es como la capacidad, de forma muy simple, ¿no? La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta. También destaco aquí una de las definiciones de los padres de la inteligencia artificial, pero nos vamos a 1970. Estoy hablando de Marvin Lee Minsky, y él estaba convencido de que la inteligencia artificial salvaría a la humanidad, pero también profetizó en esa década de los 70, cuando los ordenadores tomen el control, quizás ya no lo podemos volver a recuperar. Sobreviviremos mientras ellos nos toleren y si tenemos suerte, quizás decidan tenernos como mascotas. Bueno, estamos en una época muy de ciencia ficción, donde empiezan pues este término a pasar al cine y a otros relatos, ¿no? Y bueno, la imaginación al poder. 40 años después, que se dice pronto, la inteligencia artificial ha avanzado, pero sobre todo en estos últimos años. No sé cuál es para ti una definición más propia, ¿no? O más personal de la inteligencia artificial. Bueno, no sé si tengo una definición propia. Yo creo que es difícil definir la inteligencia artificial por lo mismo que es difícil definir la inteligencia. Lo que quiere hacer la inteligencia artificial es crear máquinas o programas que se comporten como los humanos, es decir, que piensen, que razonen. Y en eso estamos. Es cierto que los primeros, digamos, científicos y tecnólogos del área pensaban en una inteligencia como la humana, de tipo general, donde las máquinas pudiesen hacer cualquier cosa que hacemos los humanos. Y lo cierto es que no estamos ahí ni cerca. Las máquinas sí son capaces de hacer cosas, incluso algunas mucho mejor que los humanos. Algunas las has mencionado tú hace nada. No estamos en horario de, bueno, pues ese sistema de recomendación de tus películas, tus series favoritas funciona mejor que un sistema de recomendación personal, o sea, de otra persona contigo, porque nadie se sabe todas las series que ve todo el mundo, ni de cuál es el contenido de todo. Entonces, por ejemplo, un sistema recomendador funciona mejor que los humanos. Tenemos inteligencia artificial en cómo completar, yo qué sé, el texto de nuestro móvil o cómo reconocer nuestra huella, pero no hemos llegado a una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia consciente y total. No existe ese tipo de aproximación tan ciencia ficción todavía. Y, bueno, yo no sé si va a existir alguna vez. Las máquinas pueden hacer cosas, pero no son conscientes de ello. Los humanos sí. Al menos de momento.
Claro, si tú, poniendo un ejemplo sencillo de la máquina esta que juega al Go, AlphaGo, pues ella es capaz de vencer esa máquina a un experto en Go, al campeón mundial. Pero si tú quieres si tú quieres que juegue al ajedrez, tienes que volver a programarla. Mientras que el humano, bueno, pues con una serie de instrucciones puede aprender más rápidamente a reutilizar lo que conoce de otros campos, ¿no? Yo creo que no estamos tan cerca, a pesar de que es verdad que se está trabajando en temas de transferibilidad, de aprendizaje. Bueno, estamos un poco lejos, eso es muy ciencia ficción y, bueno, por mi parte espero que lo sea. No creo que nos gustase la revolución de las máquinas. No, desde luego que no. Porque, para ello, ¿no? Sí, al menos desde luego lo que tenemos en el subconsciente metido a base de película y película es un mundo bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, la película de Inteligencia Artificial, ¿no? Nos describe un mundo complejo, ¿no? Tengo que felicitaros también, de hecho, al Centro de Investigación TIC de Coruña, porque ayer o antes de ayer se daba la noticia de que acogeríais en 2024 sería sede, Coruña, en este caso el Centro TIC, Centro de Investigación TIC del Congreso Español de Informática. ¿Por qué es tan importante esta cita? Bueno, el Congreso Español... Estamos hablando de 2024, o sea, dentro de ya 3-4 años. Sí, el Congreso se hace cada 4 años. Este año nos tocaría tener el CEDI en Málaga. Entonces hemos hecho voy a tomar prestadas las palabras del presidente de la SCIE, la Sociedad de Informática de España, Antonio Monde, que dice que vamos a hacer unas Olimpiadas. Es decir, hemos trasladado la fecha del CEDI 2020 al 2021, aunque se seguirá llamando CEDI 2020. ¿Por qué es importante? Pues porque reúne a todas las sociedades científicas de informática de España. Es decir, estaremos la gente de inteligencia artificial, pero también está el grupo que trabaja en ingeniería de software, en arquitectura de ordenadores, es decir, todas las familias, si podemos llamarlo así, de la informática se reúnen y es un momento muy bueno para hacer, para vernos todos, para compartir cosas, para crear proyectos conjuntos, para hacer red entre todos nosotros. Entonces, es todo un honor que hayamos conseguido que el CEDI venga a Coruña en el 2024. Por hacer una pintura o una fotografía más colorida, ¿no? Las últimas Olimpiadas, en este sentido, ¿dónde se celebraron? Pero sobre todo, ¿qué se consiguió? ¿Qué lectura o qué resumen se puede hacer a nivel de logros, ¿no?, de esa última reunión? Bueno, como digo, es una fiesta de la informática, en el sentido de que todas las familias informáticas nos reunimos allí y aunque cada uno tiene sus eventos de su congreso, por ejemplo, la Sociedad de Inteligencia Artificial, que se llama AEPIA, como acabas de decir, tiene su congreso, CAEPIA, que este año también era dentro del evento en Málaga. Pues lo cierto es que también tenemos eventos conjuntos, entonces podemos asistir a charlas de otras especialidades, tenemos charlas conjuntas y, como digo, sobre todo favorece mucho el que puedas hablar con otros compañeros. A veces los proyectos, y cada vez más, son más complejos. No es fácil tener un proyecto que solo sea de ingeniería del software, que solo sea de bases de datos, que solo sea de inteligencia artificial. Necesitas pues una aproximación global completa y es fantástico que todos los equipos estén allí para poder pues compartir ideas, como dije, y bueno, pensar en futuros proyectos, en conexiones, etcétera. Muy bien. A ver, ¿qué proyectos salen del próximo entonces? Estaremos impacientes, ¿no?, por averiguarlo. Siguiente pregunta, y está muy relacionada con la actualidad y también en ese sentido preguntaros, ¿no? Esperemos que de salud estéis gozando tanto a nivel personal como a nivel pues familiar y de amigos y la gente que te rodea. Esperemos que no os haya tocado directamente esta crisis sanitaria, esta maldita crisis provocada por el COVID-19. Primero son los deseos que vayan por delante y luego también una pregunta relacionada en este sentido, ¿no? Porque
estáis impulsando, de hecho, un proyecto en España relacionado con el COVID-19 en materia de inteligencia artificial, y es cómo impacta psicológicamente esta crisis y las distintas estrategias para prevenir el contagio, ¿no? Empezabais, creo que hace 3 semanas, un mes con ello, y no sé qué nos puedes adelantar sobre este proyecto. Pues este proyecto es un proyecto que hemos diseñado en colaboración con los grupos con un grupo de psicología con el que trabajamos en la universidad en Coruña. Nosotros con ellos ya hemos compartido como un par de proyectos europeos que tienen que ver con sostenibilidad, que estos proyectos tenían que ver con sostenibilidad o para entendernos, con el diseño de políticas que hagan que las personas tengan comportamientos más sostenibles o acepten, ¿cómo decirlo?, acciones de cambio hacia la sostenibilidad de forma local. Entonces, para esto trabajamos con una aproximación que se llama modelos basados en agentes, en donde lo que hacemos es asumir unos entes que son agentes inteligentes, que serían los que representarían personas o grupos de personas. Por ejemplo, puedes hacer un agente que represente al ayuntamiento de la ciudad o a una difusión o a la prensa o cosas de este estilo. Y lo que queríamos hacer, lo que estamos haciendo es unos cuestionarios en donde les pedimos a las personas que nos den sus impresiones sobre la cuarentena, sobre el confinamiento, perdón, y cómo se sienten, ¿no? Y saber también cómo se han adherido a las normas que hemos tenido, ¿no? Pero preguntándoselo de forma indirecta. Entonces, hemos elaborado, el equipo de psicólogos, un cuestionario. Hemos tenido ahí un pequeño problema con una máquina que se ha negado a colaborar. Entonces, ahora estamos retomando. Ya tenemos elaborado el modelo basado en agentes. Vamos a utilizar distintos modelos de transmisión de la enfermedad. Es decir, no está enfocada exactamente solo al COVID, sino a cualquier tipo de pandemia y de contagios de virus, y lo que queremos es ver, bueno, pues qué políticas serían más aconsejables a la hora del desconfinamiento desde el punto de vista psicológico. Y bueno, pues esperamos darle, ya hemos solucionado el problema de la máquina y esperamos darle un buen empujón. Ya tenemos bastantes respuestas también al cuestionario. Y bueno, ahí estamos. Espero que esta semana que viene ya podamos tener algún resultado previo. Qué bueno. Bueno, entonces te preguntaremos la semana que viene por esa psicología de la desescalada, que con la ayuda de la inteligencia artificial pues nos indicaría un poco esos datos, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que, bueno, por lo menos la gente se está arrojando a reuniones, a los bares, a reuniones entre uno, lo de siempre, ¿no? Al final somos un país así, muy de relación, muy personal, y había muchas ganas de salir de casa en ese sentido. Sí, yo me imagino que es difícil cambiar. Esto ya es un tema más psicológico, no es mi especialidad. Pero a veces cuando hablábamos de cómo sería la vida después del confinamiento, yo pensaba que cambiarían muy pocas cosas, porque no es suficiente tiempo para cambiar, aunque yo creo que es el momento, precisamente ahora, para cambiar muchas. De hecho, creo que es el momento, por ejemplo, adecuado para empezar a enfocar otro modelo de país, ¿no? Otro modelo económico. Sí. Porque tenemos una crisis brutal y esta crisis, que ha sido muy rápida debido a este problema, estaba viniendo igual, solo que lo estaba haciendo un poco más lento, ¿no? Exactamente, sí. Tiempo comentando, bueno, pues que el tipo de empleo y de industria que teníamos, pues tiene que cambiar porque, porque vienen muchos cambios en los escenarios de empleo, vienen muchos temas que tienen que ver con la automatización y, por tanto, con la desaparición o el cambio de un tipo de trabajo, con un cambio importante en muchos sectores, con un cambio imprescindible en la educación, que no solo es pasar a dar por ordenador, y con cambios en todos los sectores, que, bueno, es el momento de aprovechar y poder hacerlos, ¿no? A ver cómo nos deja también el sector económico y
y Ya. planes de la Unión Ni Europea. político. Claro, a ver si por fin demostramos que sí que somos un país de la Unión Europea. Ya. Bueno, eso va a ser un poco complicado, ¿no? Viendo el escenario que hay, pero bueno, sí que es cierto, ya has dado muchísimos pequeños titulares y incluso orientados a próximas preguntas que quería hacerte, ¿no? Uno de las cosas que decías es cómo estamos cambiando o si ha sido suficiente gap este fenómeno, entre comillas, del COVID para cambiar, ¿no? Yo creo que sí, a nivel por lo menos de muchos trabajos digitales o muchas empresas startup más tecnológicas, sí que ha habido una cierta concienciación del teletrabajo. La gente, de hecho, hay una cierta cultura de sin oficina y hay gente que es incluso laboralmente más responsable con su trabajo trabajando desde casa. No digo que se trabaje más horas, que a lo mejor sí también es cierto, pero si no, de forma mucho más eficiente, ¿no? Al principio fue un descontrol absoluto, muchísimas reuniones, al final casi improductividad por tantas reuniones, pero luego sí que es cierto que la gente ha sido muy responsable con el trabajo, al menos en la parte que yo me ha tocado vivir, ¿no? En nuestro caso en concreto hemos prescindido de la oficina física y eso vamos a hacer que prescindamos de 10 trayectos de ida y vuelta todos los días al centro de Madrid. Y lo que vamos a quedarnos es con, bueno, pues teletrabajo y, bueno, pues cuando necesariamente tengamos que desplazarnos al centro, pues haremos para reunirnos en contadas ocasiones en centros para ello, ¿no? Para reuniones y demás, ¿no? Y como yo, seguramente mucha gente, ¿no? Y ese es uno de los pequeños cambios que puede ser positivo, sobre todo para el medio ambiente y todo lo que se ha dicho, pues, de la descontaminación, de la famosa boina de Madrid, etcétera, etcétera. Así que yo, por lo menos, espero que en eso, pues, sea ciertamente positivo, ¿no? Y luego decías el tema de los... Al final también es que en España tenemos desde hace muchísimo tiempo un problema de estrategia país. No hay ninguna estrategia. Por donde mires es que no hay donde cogerlo. No hay ni apuesta por energías renovables, no hay una apuesta por medicina, no lo sé. Y si nos vamos a nuestro vecino país y otros lo tenéis más cerca, en Portugal sí que hay desde hace unos cuantos años una estrategia más enfocada a lo digital, a las energías renovables y desde el gobierno, que parece que se están comportando bastante bien, la oposición con el gobierno del presidente actual. Y en España no lo tenemos. Y uno de los grandes trenes a coger es el de la inteligencia artificial, porque todos los otros, los chinos, por un lado, sobre todo los chinos a mayor velocidad, y los americanos por esa hegemonía del dólar y de la tecnología que desde hace mucho tiempo ellos enarbolan, pues nos hemos quedado atrás y parece que para Europa, y sí que hay por lo menos concienciación, y se quiere hacer de España una de las potencias, de los hubs a nivel europeo de inteligencia artificial. Mezclando este pequeño enunciado, te lo lanzo a ti, ¿no? ¿Cómo ves esa geoestrategia política y cómo nos podemos posicionar si está España en condiciones? Y luego también con lo que decías del empleo, ¿no? Que en los próximos años, y uno de los titulares que dabas en uno de tus artículos, que me he leído con mucho gusto, es 4 a 5 millones de empleos se podrían llegar a perder en los próximos años por esa automatización consecuencia de la inteligencia artificial. Bueno, no solamente es consecuencia de la inteligencia artificial. En general, todos estamos viendo en muchos trabajos que se están automatizando aspectos del trabajo, incluso algunos no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando vamos por la autopista, pues tenemos una máquina que nos cobra el peaje o en las cajas de los supermercados, ¿no? No tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con un proceso de automatización y digitalización. Otras cosas sí tienen que ver con inteligencia artificial, como es el tema, yo qué sé, pues de los vehículos automáticos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero lo que es cierto es que eso es imparable. Tendremos un ritmo más rápido o más lento, dependiendo de los países, pero va a ocurrir. Tenemos un riesgo importante de desaparición de empleos. Tenemos también una situación, yo creo que importante, de cambio del propio trabajo. Es decir, se espera que 3 de cada 4 personas tengan que cambiar su trabajo en cuanto a cómo lo hacen actualmente en el año 2030 y no queda nada, queda una década. Y probablemente esos serán escenarios de trabajo persona, lo que se llama persona-máquina, ¿no?
donde las máquinas harán pues un trabajo que podríamos decir es más repetitivo y que ellas hacen mejor. Por poner un ejemplo, pues en medicina, en radiología, pues las máquinas pueden ver patrones de forma mucho más rápida, mucho más exacta que una persona, que un médico, pero es necesario que ese médico esté ahí al final también para tomar las decisiones y para darle un aspecto para aportar el punto de vista humano. Las máquinas no van a funcionar solas en muchos casos. En este sentido, por ejemplo, se disminuyen los errores de casi un 8 y pico por ciento que está la persona, el médico experto, a un 0,5%. Así que eso es fundamental. Y luego habrá otros trabajos nuevos que aparecerán, como en casi todas las profesiones, ¿no? Que tendrán que ver pues, con el sector tecnológico, obviamente, ingeniería de comunicaciones, cibernética, inteligencia artificial, pero probablemente también con otros sectores que tendrán que ver con el cuidado personal, por ejemplo, o con el ocio. Pero lo que sí que es cierto es que vamos a necesitar una formación nueva de estas personas, porque alguien que sea, yo qué sé, abogado, por ejemplo, va a tener que saber de inteligencia artificial porque va a estar aplicando esos algoritmos. Tiene que saber cuáles son sus limitaciones, qué hace. Pero alguien que es ingeniero probablemente también necesitará aprender temas que tengan que ver con la ética. Porque cada vez más tenemos mucha interacción con aspectos que tendrán que ver con lo complejo, que es aplicar este tipo de algoritmos en un mundo globalizado como el nuestro. Sí, sí, sí. El otro día estaba leyendo un artículo sobre qué había pasado con los algoritmos que predicen qué compramos, con los algoritmos inteligentes, ¿no? Yeah. Dicen que compramos para tener el stock. Bueno, pues esos algoritmos no estaban preparados para el COVID-19, por ejemplo. Y es un claro ejemplo donde tú necesitas también una intervención humana. Ha habido un cambio de escenario y esos algoritmos necesitan saber que las cosas han cambiado. Y si lo decimos antes, pues no necesitan tardar un tiempo en descubrirlo ellos solos. ¿Pueden hacerlo? Quizás, pero es mejor trabajar de una forma conjunta, ¿no? Y yo creo que esto cambia muchas cosas. Cambia pues que las empresas van a necesitar probablemente diseñar programas de formación para sus empleados, programas en tecnología, que la universidad, los centros de FP también tendrán que de alguna manera flexibilizar algunos programas para que estas personas puedan recibir la formación para la vida, que es como se llama en la Unión Europea, ¿no? Y necesitaremos, pues eso, programas mucho más flexibles, más interdisciplinaridad, mucha más flexibilidad de la que tenemos en la actualidad. Al final, una de las cosas que se ha dicho siempre, ¿no? Que se echa de menos más injerencia por parte del mundo profesional hacia el mundo académico, ¿no? O sea, realmente cuáles son las necesidades y qué perfil es el que necesitamos exactamente que formes para que venga directamente a ayudar en un proyecto, ¿no? Bueno, tú tienes un punto de vista privilegiado, ¿no? Porque activamente también haces, por los diferentes perfiles que hemos narrado al principio, ¿no? Pues estás en la Universidad de La Coruña, también como catedrática. Entonces, para ti, ¿cómo sería ese cambio perfecto, ¿no? O la ligación del mundo empresarial con el mundo académico para preparar, no es la palabra preparar, formar de una forma más académico-profesional a perfiles para ser más competitivos en el futuro? Bueno, es difícil contestarte a eso. Si lo supiera, tendría la receta mágica. Yeah. Yo creo que depende de los perfiles que tengamos en este momento también en empleo, ¿no? Claramente tendremos que ir intentando formar a los perfiles más tecnológicos de una forma y a otros perfiles de otras maneras diferentes. No sé, dependiendo de cuál sea el original, necesitaremos, bueno, porque empecemos desde el principio, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando cómo formar a nuestros niños, digamos, para el futuro, y estamos formando también de cómo, no sé si recuperar es la palabra, de cómo volver o cómo mantener, ¿no?, la formación de personas que ahora mismo ya están trabajando, ¿no?
¿Cómo formar a nuestros niños para el futuro? Yo creo que requiere de cambios importantes. Hablando del tema del CEDI, te comentamos anteriormente que la sociedad que lleva todo esto es la SCI, la Sociedad Científica e Informática de España. Pues ayer mismo estaba lanzando un acuerdo con la Sociedad de Matemáticas para la enseñanza de informática y matemáticas desde que los niños son pequeños, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando de la digitalización, los nuevos perfiles, pero ¿dónde lo aprenden los niños, ¿no? Claro. Estaba comentando en un webinar que tuve, que me hizo la Cámara de Comercio de Oviedo, y alguien me decía, bueno, pero los niños hoy en día saben desde pequeños funcionar con un ordenador o con un móvil, pero no se trata de eso. No se trata de que sepan manejar una herramienta, ¿no? Se trata de que sepan cómo funcionan los algoritmos, de que entiendan qué es lo que hacen, cuáles son sus limitaciones, de otro tipo de aproximación más científica, digamos, al tema de la informática, ¿no? Y eso tenemos que empezar a hacerlo desde que son pequeños, ¿no? Ahora mismo la informática no es obligatoria, desde luego en la enseñanza infantil no está, y es opcional en la mayoría de las comunidades autónomas, en la secundaria y el bachillerato. Yo creo que esto tiene que cambiar, porque vamos a necesitar unos perfiles que sepan, aunque estudien cualquier otra cosa, estudien, como decía antes, derecho o lingüística, ¿no? Pero necesitarán saber sobre algoritmos, necesitarán tener también su cerebro entrenado para esto. Eso será por una parte. Necesitaremos pues nuevas titulaciones, como ya este año han surgido algunas en formación profesional. Necesitaremos adaptar nuestros planes de estudio, por ejemplo, en informática. Son planes de estudio que ya están un poquito antiguos en la mayoría de los casos, y yo creo que esto en general el país debe avanzar, porque cambiar un plan de estudios universitario es muy complejo. Es decir, necesitas hacer un montón de estudios bastante burocráticamente largos. Y no es lo mismo un perfil más establecido. Yo no quiero atreverme a nada, pero yo qué sé, como por ejemplo historia, que un perfil de informático, un ingeniero informático, donde, bueno, las cosas cambian con muchísima más rapidez, es indudable, ¿no? Hace 10 años la inteligencia artificial no era mainstream, digamos, y ahora mismo pues es una tecnología la que más nos está cambiando como sociedad, ¿no? Pues ese cambio también tenemos que hacerlo. Como ves, hay muchas cosas que cambiar. Y después tenemos a muchas personas en las empresas, pues que por su formación hay un porcentaje muy bajo que tengan una formación tecnológica medio alta. Necesitamos que esas personas también tengan una formación para la vida, que esa formación sea activa. A lo mejor lo que va a cambiar es este escenario de yo voy, me hago mi ciclo de FP o mi carrera universitaria, tengo un trabajo y eso es así para la vida. Esto muy probablemente ha cambiado. Entonces tenemos que enfrentarnos a todo un cambio de formación, desde infantil hasta ya las personas que estamos trabajando. Sí, apostar por el lifelong learning, ¿no? Aprender toda la vida, ¿no? Porque uno de los máximos éxitos es cuando terminamos de estudiar el carnet de conducir y decimos, ya no vuelvo a tocar un libro en la vida. No, señores. De hecho, el otro día, y mientras quiero compartir una pantalla contigo, comentaré que el otro día teníamos un webinar sobre data y el mundo de los deportes, y una persona de SAP decía, o de IBM, no recuerdo, uno de los dos, estaban los dos en el webinar, decían que se dedicaban, el último año habían dedicado 400 horas a la formación dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Así que es fundamental, ¿no? Porque el mundo cambia y cambia a una velocidad de vértigo. Entonces, lo que estoy compartiendo contigo son precisamente trabajos en España para estos sectores, ¿no? Data Science, inteligencia artificial, a datos de febrero de 2020, ¿no? Y fíjate lo que estamos viendo, ¿no? Data Science en Coruña, en Granada, Data Science para Valencia, para Gijón, para Zaragoza. Incluso ponen los salarios, ¿no? O sea, son salarios altos. Tampoco nos equivocamos y digamos, oye, estudio inteligencia artificial o ciberseguridad y te forras nada más salir de la universidad. No es así, ¿vale? No es así como todo en la vida, pero sí que es cierto que bueno, al final son trabajos los de puño blanco, ¿no? Que se tienen más oportunidades, ¿no? Sí, además en este
momento hay muchos puestos de trabajo sin cubrir, no solo en España, sino en toda Europa, en temas que tienen que ver pues, con la ciencia de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las telecomunicaciones. Es un área en la que el paro es cero. Es decir, a riesgo de ser un poco en exceso matemáticamente incorrecto, os diría que incluso es negativo. Es decir, tenemos más puestos de trabajo que ingenieros informáticos de telecomunicaciones, etcétera, formamos en Europa en general. Sí, sin duda, sin duda. Dejo de compartir esa pantalla, pero bueno, al final hay muchísimos puestos sin cubrir y es la verdad, ¿no? En ese sentido también, no sé si te fijabas, había muchas demandas de empleo relacionadas directamente con empresas tecnológicas del ámbito pues, que citamos, IBM, SAP, pero también los grandes tecnológicos norteamericanos o chinos, ¿no? Apple, Amazon, Facebook, Google, Alibaba, Huawei. ¿Cuál puede ser el papel que van a jugar que están jugando estas grandes tecnológicas y que pueden llegar a jugar, ¿no? Incluso con esa guerra, entre comillas, siempre entre China y Estados Unidos? Es un poco complicado todo esto, ¿no? Yo creo que en esta guerra entre China y Estados Unidos y Europa, que sería el tercer hub importante, hay una cosa que nos jugamos y que para mí es crítica y es el talento. Es decir, en Europa no tenemos esos gigantes que tienen los chinos ni los americanos. No tenemos un Google, no tenemos un Facebook, no tenemos un Alibaba. Pero lo que sí que tenemos es muchísimas personas con mucho talento. Este año tuve la suerte de dar la lección de apertura del curso académico nacional, que fue en Coruña, y asistió Su Majestad el Rey. Y yo comentaba los últimos premios Turing, que es como el premio Nobel en informática, ¿no? Que son personas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Los tres trabajan en Estados Unidos y Canadá, 2 de ellos en Estados Unidos, 1 en Canadá, en las grandes empresas que acabas de mencionar, pero los 3 son europeos. Entonces, para mí es fundamental el plan de recuperación de talento, de formación de talento, de recuperación de talento, de retención de talento. Si exportamos nuestra materia prima, que es el talento, mal vamos. Y entonces, yo para mí eso es fundamental, el papel que tiene que ver el talento ahí, y en eso el plan francés de inteligencia artificial fue un plan pionero a la hora de intentar retener el talento. O sea, no podemos retener el talento, y menos en España, por ejemplo, con el nivel que tenemos de empleo ya no hablo en las empresas, que sí que es importante, pero en las universidades, ¿no? Es imposible. Los grupos de investigación se desintegran, es complicada la investigación. Tú no, digamos que formar una persona que es doctor en inteligencia artificial es algo lento y costoso, y es un poco difícil que la formes para que se marche cuando está formado a otro sistema, ¿no? Claro, es que al final, sí, es cierto. Al final soportamos nosotros el gran gasto de formar un cerebro que es desde los 0 hasta los 20, lo que sea, años, y luego ya una empresa te da un sueldo de 10.000 euros o dólares más anuales, un piso y un coche, y esos millones que has invertido se van. Y esa es la tragedia a la que nos enfrentamos. Claro, no solamente eso, sino que se van a otros ecosistemas de empleo y universitarios, ¿no? Yo recuerdo, tengo mucha relación con un compañero en Reino Unido, y se fueron 2 de las personas que trabajaban en mi grupo. Cuando acabaron les ofreció un trabajo y se fueron para allí, claro, con un sueldo muchísimo mejor que el que le podíamos ofrecer aquí. Y se colocó en su web una frase que decía: acabo de recibir 2 doctores en inteligencia artificial, súper formados, con un nivel de inglés fantástico, y acababa diciendo: thank you Coruña, thank you Spain. Claro, si es que le han llegado gratis. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, estamos exportando talento, ¿no? Y luego, por otra parte, yo no sé, otra de las apuestas que ha hecho Europa es la apuesta por la ética. Esto al principio podía parecer como un poco abstracto, ¿no?
bueno, pues apostamos por una inteligencia artificial ética, más centrada en lo humano, con un aspecto como más creativo desde ese punto de vista. Y, sin embargo, yo creo que con el tiempo hemos visto que cuestiones que a lo mejor parecían un poco más abstractas y como más lejanas, ¿no? Pues recuerdo hablar con un colega americano cuando estábamos hablando de la Ley General de Protección y Regulación de Datos, de la GDPR, que él decía, yo creo que os va a suponer un importante a las empresas europeas porque va a ser difícil. Sin embargo, hemos visto que con los escándalos que ha habido de muchas de sus compañías, bueno, las chinas también, pero como es una guía más gubernamental, quizás no llega tanto, pero con las americanas, donde todo el tema de la privacidad y la ética ha pasado a primer plano y ellos también están preocupados de estas cosas, ¿no? Compañías como Facebook ahora dicen que en el futuro será privado o no será. Entonces, bueno, casi todas las compañías tienen un comité de ética. Eso es importante. Y luego ha habido otro plan que ahora mismo hace un poco que no lo sigo y no sé cómo estará, y es el de intentar que las empresas tengan sus sedes en territorio europeo, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, con DeepMind, que es una empresa británica que compró Google, pero se quedó en Inglaterra, entonces es Google DeepMind. Es una empresa americana, pero por lo menos está en suelo británico, ¿no? Y Francia intentó hacer lo mismo también, ¿no? Intentando que sus recursos humanos puedan trabajar en Francia, aunque sea para empresas extranjeras. Es complicado crear startups y en este momento nosotros en Europa estamos un poco lejos de las dos grandes centros de inteligencia artificial, ¿no? China y Estados Unidos. Y la que más empresas de inteligencia artificial tenía en Europa era el Reino Unido y, bueno, con el tema Brexit, pues nos quedan un poco huérfanos, ¿no? Los siguientes países más relevantes éramos Alemania, Francia y a cierta distancia España, pero éramos el cuarto. Yo no sé ahora mismo qué datos tendremos con todo este parón, porque esto, claro, todos los temas políticos en España antes con las repetidas elecciones y todas estas cosas, pues se fueron retrasando cada vez más el anuncio de la estrategia española de inteligencia artificial, que aún no tenemos. A ver si en los próximos meses tenemos alguna. Pero sí, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Bueno, una más de todas las que hay tampoco pasaría nada, ¿no? Y al final son cosas que parecen triviales, pero es que son caballos que nos van a llevar o alejar del futuro, ¿no? De hecho, no sé, había un proyecto consolidado de que Madrid, de tratar de convertir a Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y algunos diferentes partidos, pues estaban totalmente por la labor. Creo que imagino que con todo esto se ha quedado bloqueado el tema, pero no sé si sabes cómo va ese tema de que Bruselas diga a Madrid o a Barcelona, por también el tema del Brexit, ¿no? No lo sé. Sé que Bruselas estaba trabajando en bueno, además de todas estas recomendaciones y directrices para una inteligencia artificial robusta, confiable, explicable, pues estaba trabajando también en la creación de una especie de red, ¿no? de centros de excelencia europeos. Eso ha quedado un poco... Está avanzando, me imagino, pero bueno, estamos todos un poco parados. El tema del COVID ha interrumpido muchas cosas y las últimas cosas que he mirado son más bien pues inversiones en investigación que tengan que ver con aspectos en los que podemos colaborar en el tema de la pandemia. En España, en general, la investigación en inteligencia artificial, tenemos grupos relevantes a nivel europeo e incluso a nivel internacional en inteligencia artificial en distintas ciudades, universidades, centros, etcétera, y prácticamente muchas regiones han hecho sus planes de inteligencia artificial. Un poco, supongo, también estará todo a la espera de esta estrategia española nacional de inteligencia artificial que, bueno, espero que en los próximos meses pueda salir. Claro, al principio tuvimos un parón muy grande porque la estrategia de I+D+I desde el año 2019 y eran unos meses esperando por la nacional.
La que tenemos anunciada es de investigación y tampoco ha habido una acción, digamos, sobre eso, porque, claro, estamos esperando también a la parte política y esto, pues, si queremos ver un aspecto positivo, digamos que fuera de lo que es el parón político en España, que es específico nuestro, el resto de los países europeos está igualmente afectado. Misma situación. Entonces, bueno, el retraso va a ser similar, obviamente, en casi todos ellos. Eso es. Por hablar de proyectos en concretos, está el proyecto NAESC, no sé si lo he pronunciado bien, pero son unos fondos destinados desde la Unión Europea a 330.000 euros que os dan en concreto al Centro de Investigación TIC de Coruña, creo. No, os estoy mezclando datos. Es el proyecto NAESC, cuyo objetivo es, o ha obtenido la máxima cualificación por parte de la Comisión Europea, basándose en el desarrollo de aplicaciones prácticas de la computación cuántica. Cuántica, sí. Esto es. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto NAESC y cuándo se pone en marcha, cuáles son los pocos objetivos que tienen. Eso sí que no tengo mucha información. No es de tu área. Sé que es una de las personas del grupo de investigación en el que trabajo yo. Vicente Moret está implicado en el proyecto, que también es personal del CITIC, del Centro de Investigación TIC, y personas que trabajan en la Facultad de Informática en lo que es arquitectura de ordenadores y en matemáticas. Y ellos 4 están trabajando en la aplicación de tecnologías cuánticas y de inteligencia artificial también a lo que es, bueno, pues distintas aplicaciones, tienen distintos escenarios tipo que han de sus socios industriales, pero no te puedo dar muchos más datos, excepto el IP, el investigador principal, que es la persona que acabo de citar, y que hay 3 personas más implicadas de los departamentos de electrónica y computación y de matemáticas. Perfecto, le preguntaremos a ellos directamente. Otro de los apuntes que me había sacado aquí para hacerte una pregunta es el proyecto CAFE. Proyecto Computer Aided Fetal Evaluation, ¿no? Que sí que este es más de... ¿Nos puedes contar más? Sí, este es un proyecto que ya hicimos hace bastante tiempo, pero que aún es actual. De lo que se trata es de hacer una interpretación de los test antenatales a mujeres embarazadas para saber cuál es el estado del feto, ¿no? Para interpretar estos test necesitas un experto clínico y entonces normalmente las mujeres se tienen que desplazar a un centro de referencia. Pues en la provincia de Coruña pues es el hospital materno-infantil que tenemos aquí en Coruña. La idea es un sistema inteligente que lo que recoge son directamente las señales, que son básicamente 2, ¿no? Son una señal del... Son 2 sensores externos que se colocan a las embarazadas que miden pues la frecuencia cardíaca del feto y cuál es la presión intrauterina de la madre, si ya tiene contracciones o no, y en función de las relaciones entre esas señales, de cómo se produzcan y de características concretas de materno-fetales, pues yo qué sé, desde las semanas de embarazo hasta si estás tomando una medicación, etcétera, pues te da un análisis de tu sistema concreto y te dice, bueno, pues el test está bien o hay que repetirlo, etcétera, etcétera. Y esto haría que estuviera mucho más disponible un experto virtual, digamos, y que las mujeres no tuvieran que desplazarse siquiera a los centros de referencia y, por tanto, no existiría tampoco ese efecto cola, ¿no? Nos permitiría tener una medicina más cercana a las pacientes. Yo creo que eso es algo también bastante importante y que con el tema COVID yo lo veo como resultado. Sí. No solamente tenemos que preocuparnos de eso, sino que veíamos el otro día en la televisión que hay muchas personas
que no se están acercando. Yo estaba escuchando que había más problemas cardíacos de lo habitual porque hay muchas personas que no se están acercando a las consultas o a los centros por cierto miedo, Por miedo ¿no? a Y entonces, contagiarse, claro. claro, tener este tipo de sistemas, yo creo que ahí la inteligencia artificial puede tener mucho interés, ¿no? El poder acercar la medicina a las personas en este escenario donde, bueno, nadie quiere acercarse demasiado a centros que estén con más enfermos. Sí, de hecho yo acabo de ser tío hace 2 días y mi hermana ha pasado por todo esto, ¿no? De no acercarse tanto al hospital para hacer tantas pruebas por el miedo al contagio y por prevención, ¿no? Pero sí que lo veremos. Además, con la injerencia también y la influencia del 5G, que nos va a permitir conexiones mucho más fluidas, más veloces y donde seremos capaces de hacer muchísimas más cosas. La última pregunta sería, más a modo de reflexión. Imagínate que, bueno, ya pasamos al escenario 2021, se ha inventado la vacuna, todo perfecto, todos volvemos un poco a nuestro día a día, se forma esa cartera o incluso Bruselas nos da directamente 100 millones de euros y recaen sobre ti para investigación y de inteligencia artificial. Bueno, yo sé que traerías de vuelta a mucha gente desde fuera, ¿no? Pero ¿qué harías, no? ¿Cómo los distribuirías? ¿Qué harías con ello? ¿En qué proyectos te meterías? Así de repente es complicado. Yo creo que aparte de recuperar talento, que es lo que has dicho tú, hay 2 cosas y ya no las voy a centrar en mí que creo que podrían ser interesantes como país. Una de las cosas es algo que también has mencionado, ¿no? Intentar acercar un poco más el mundo de la empresa y el mundo de la investigación académica, ¿no? Yo creo que tenemos una riqueza importante en España en talento y estas personas con talento también son emprendedoras. Podríamos tener escenarios nuevos en muchos tipos de industria, pero quizás a lo mejor como país nos convendría apostar por algún plan, ¿no? A gran escala, pues no sé. Vamos a trabajar todos, lo que comentabas, pues en tener una salud de primer nivel europeo y poder exportar esas herramientas que desarrollamos para que nos las compren otros países. O vamos a modernizar nuestra administración de forma que todas estas herramientas que desarrollemos también las podamos exportar. Hay millones de cosas que se me podrían ocurrir. La sanidad, la administración, el turismo, por ejemplo. Pues España es un país con una cultura turística importante. Probablemente ahora el turismo va a cambiar muchísimo. Entonces, no solamente vamos a tener que ver cómo recuperar a esos turistas en una zona más saneada, sino también a lo mejor inventar un nuevo tipo de turismo, ¿no? Tener ideas disruptivas con esto. Entonces, yo creo que eso es importante. Y creo que también es importante empezar a tener diversidad en los equipos de investigación. En España, los equipos de investigación en general son muy poco diversos. Y yo creo que eso es enriquecedor. Tú lo estás viendo en las grandes industrias y en las grandes empresas ahora mismo, como Google, por ejemplo, pues tiene su sección de Google Arts, porque pues, el tema de los mapas los ha desarrollado alguien también con una visión más de humanidades, digamos, más creativa, ¿no? Este mixing yo creo que es importante. Entonces necesitamos más diversidad, más conjunción con la empresa y un plan general más de país. Y después proyectos que sean, yo creo que grandes, que nos involucren a toda la investigación del país en el desarrollo de una gran red que nos permita trabajar conjuntamente para poder aprovechar la fuerza, ¿no? Yo creo en el unirse para hacer algo conjuntamente de más nivel. No sé si esto... Sí, esa inteligencia lateral, ¿verdad? Al final, beneficiarse unos de otros. Pues Amparo Alonso Betanzos, doctora en Física y catedrática de la Universidad de A Coruña, presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias por tu tiempo y si te parece me voy a despedir con unas palabras tuyas. Te las voy a robar o me las dejas prestadas unos segundos. Y precisamente ese discurso, ¿no? Que hacíamos mención antes, ¿no? Estar o no estar, ser o no ser, en este siglo será en gran parte una cuestión de la inteligencia artificial. Exacto, sí. Amparo, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí charlando. Hasta luego. Ha sido un placer. Hasta luego.